Bienvenidos al capítulo 11 sobre programación en consola de Linux, también conocida como Scripting Shell o Scripting Bash. Este capítulo estará dividido en tres temas. Desde el minuto 1 y 15 segundos hasta el minuto 32 y 26 segundos encontraréis el tema 1, donde explicaremos las acciones necesarias para gestionar y manipular directorios y archivos. Desde el minuto 32 y 27 segundos hasta el minuto 56 y 58 segundos encontraréis el tema 2, donde hablaremos sobre la gestión que hace Linux sobre los permisos en archivos y directorios, que luego aplicaremos en nuestro script. Y desde el minuto 56 y 59 segundos hasta la hora 26 minutos y 57 segundos encontraréis el tema 3, donde explicaremos qué métodos y expresiones disponemos para comparar archivos y directorios. Podréis acceder a un tema determinado haciendo clic en el índice situado en este mismo vídeo, o haciendo clic en el índice situado en la descripción del mismo, o moviendo el cursor de tiempo hasta el minuto indicado. Hola, bienvenidos al tema 1 del capítulo 11, titulado Gestión de directorios y archivos. En este tema hablaremos de todo lo que supone realizar acciones rutinarias sobre archivos y directorios a nivel básico. Debemos tener en cuenta que cuando vayamos a modificar archivos, en este capítulo únicamente nos centraremos en los archivos de texto plano, ya que son los utilizados con mayor frecuencia en una consola Bash. Todo lo que suponga gráficos no lo tocaremos. Cuando trabajemos con directorios y archivos, deberemos tener en cuenta los dos tipos de rutas que podemos especificar. La ruta relativa es una ruta que se especifica desde el directorio actual de trabajo, y la ruta absoluta es una ruta completa que se especifica desde la raíz del sistema. En este capítulo, lo primero que veremos será cómo crear directorios y ficheros. Obviamente, todo el mundo sabe que existen muchos programas que permiten crear ficheros y directorios, y además que el propio sistema operativo facilita la creación de ficheros y directorios. Pero nosotros explicaremos cómo generarlos mediante código en un script o desde la consola Bash. Como ya hemos comentado en capítulos anteriores, es posible incluir instrucciones nativas de Linux en un script, pues si nosotros queremos crear un directorio, podemos hacer uso de la instrucción mkdir de Linux. Por ejemplo, crearemos un script de ejemplo que nos servirá para ir viendo todas las instrucciones que vayamos explicando en este capítulo. Colocamos el exit y aquí le colocamos mkdir y la ruta donde queremos colocar el nuevo directorio. En nuestro caso, vamos a incluirlo en el directorio actual de trabajo. En este caso será el escritorio. Y a continuación le diremos el nombre del directorio que vamos a crear. Por ejemplo, mi script. Esta instrucción mkdir creará un nuevo directorio en el directorio donde se esté ejecutando el script. Como el script se ejecutará en el escritorio, se creará el nuevo directorio en el escritorio. Este nuevo directorio se llamará mi script. Guardamos el archivo con el nombre script1 y, como podéis ver aquí, no hay nada en el escritorio, no hay nada, simplemente el archivo que acabo de crear. Si yo ejecuto este script, como podéis ver, se ha generado en el directorio actual donde está el script 1 un directorio llamado mi script, como habíamos indicado aquí.
En cambio, si queremos crear archivos, disponemos de una variedad más grande de instrucciones. Por ejemplo, el comando touch o touch crea un nuevo archivo vacío si no existe ninguno con el nombre especificado en la ruta indicada. Si ya existe uno, actualiza la fecha y hora de modificación sin borrar el contenido. Por ejemplo, aquí le puedo decir touch la ruta, como antes, le diremos que genere un fichero en la ruta actual de trabajo del script, es decir, donde está situado el script, y le indicamos el nombre del archivo. Por ejemplo, mi archivo 1.txt. Si os fijáis, no hay ningún archivo aquí en el escritorio. Guardo los cambios, ejecuto el script y como podéis ver se ha generado un archivo en la ubicación actual donde esté el script con el nombre mi archivo 1 y extensión txt. Otra forma de crear archivo es haciendo uso de los operadores de bits de bash. Este método requiere de la instrucción echo para funcionar y además permite crear un archivo añadiéndole un determinado contenido inicial. Por ejemplo, el contenido guardado en una variable. Su sintaxis sería algo similar a esto. Echo entre dobles comillas colocamos el texto que queremos incluir inicialmente en el archivo que vamos a crear. Por ejemplo, nosotros le indicamos que vamos a añadir como contenido inicial al archivo el texto, mi texto. A continuación colocamos este símbolo de bits mayor menor que y especificamos la ruta y el nombre del archivo que vamos a crear. Por ejemplo, mi archivo 1.txt. Como podéis ver, aquí en el escritorio no hay ningún archivo que se llame mi archivo.txt. Si guardamos los cambios y ejecutamos el script, como podéis ver se ha creado otra vez el archivo y si miramos el archivo por dentro podréis observar que se ha añadido el texto que hemos indicado aquí. Si el archivo hubiese existido, el contenido del archivo existente se hubiese borrado y hubiese sido sustituido por este contenido. Existe otra expresión similar a esta, pero con una funcionalidad diferente. La sintaxis de esta nueva expresión es esta. En lugar de colocar un operador de bit, colocamos dos operadores o dos símbolos de mayor o menor que. Con esta expresión, si no existe el archivo, se crea con el texto indicado aquí. Y si el archivo existe, el texto se añade al final del contenido existente en el archivo. Por ejemplo, guardamos los cambios. Como podéis ver aquí, ya hay un archivo llamado mi archivo 1 que tiene como contenido el texto mi texto. Si yo vuelvo a ejecutar el script,
Como el archivo ya existe, no lo vuelve a crear, pero añade al final del contenido de este archivo el texto que nosotros habíamos indicado en este apartado. En cambio, si el archivo no existe y ejecutamos el script, esta instrucción crea un nuevo archivo con el contenido especificado aquí. Como podéis ver, con el texto, mi texto. Si queremos ver el contenido de un archivo, podemos hacer uso del comando de Linux cat. Este comando muestra por pantalla el contenido de un fichero en formato de texto plano y su sintaxis es cat la ruta del archivo y el nombre del archivo. Por ejemplo, mostraremos por pantalla el archivo que contiene el código de este script. Guardamos, ejecutamos y, como podéis ver, se ha mostrado por pantalla el contenido de este mismo archivo, que es el que hemos indicado aquí. Para eliminar ficheros o directorios usaremos un par de comandos disponibles en Linux. El comando rmdir permite eliminar solo directorios que estén vacíos, es decir, sin archivos. Si no están vacíos, producirá un error. La sintaxis de este comando es rmdir ubicación del directorio que queremos eliminar y el nombre del directorio que queremos eliminar. Por ejemplo, colocamos el nombre prueba directorio. Es decir, que vamos a eliminar un directorio que se llama prueba directorio. Creamos aquí este directorio. Si ejecutamos el script, si guardamos y ejecutamos el script, como podéis ver, se ha eliminado el directorio. Pero si ahora a este mismo directorio le añado un archivo, cuando intente eliminar este directorio nos dará un error, como podéis ver aquí. Existe otro comando de Linux que nos permite eliminar directorios y ficheros. Este comando es rm y su sintaxis es rm opciones ubicación del archivo o fichero a eliminar y su nombre. El apartado opciones es opcional y sirve para indicar ciertas funcionalidades durante el borrado. Por ejemplo, si colocamos la opción "-r", además de eliminar el directorio especificado, elimina los archivos y directorios que haya en su interior. Por ejemplo, haremos la prueba de esta opción sobre el directorio prueba directorio. Como podéis ver, aquí hay un archivo dentro de este directorio. Si nosotros guardamos y ejecutamos, se ha eliminado el directorio con su respectivo contenido.
con la opción I le indicamos que nos confirme si queremos eliminar el directorio y si queremos eliminar el contenido que hay dentro de este directorio. También sirve para confirmar si queremos eliminar o no un archivo. Por ejemplo, si colocamos rm-r, que es la opción que nos permite eliminar un directorio y el contenido del directorio, le colocamos aquí la I, la ubicación del directorio que queremos eliminar y el nombre del directorio. Aquí, cuando ejecute bash esta instrucción, lo que hará es preguntarnos todos los pasos que va a realizar cuando elimine el directorio. Por ejemplo, si queremos eliminar el directorio, el contenido, si queremos movernos a otro directorio, etc. Por ejemplo, aquí guardamos los cambios, creamos el directorio que vamos a eliminar, dentro de este directorio colocaremos un contenido, por ejemplo, un documento, y ejecutaremos el script. Como podéis ver, bash nos está confirmando si queremos realizar todos los pasos que permiten eliminar el directorio. Nosotros le iremos diciendo que sí. Por ejemplo, aquí nos dice si queremos eliminar el documento que hay dentro del directorio. Le diremos que sí. Aquí nos pregunta si queremos eliminar el directorio. Le diremos que sí. Y automáticamente, como podéis ver, se ha eliminado el directorio con su contenido. Y como ya habíamos explicado anteriormente, para copiar archivos y directorios utilizaremos el comando cp. Su sintaxis sería similar a esta: cp ubicación del directorio o fichero original que queremos copiar, y el nombre del archivo o directorio original que vamos a copiar. Un espacio en blanco. Aquí indicamos la ruta de destino de la copia. Y aquí, de forma opcional, podemos indicar el nombre que tendrá el nuevo archivo o directorio que se esté copiando. Si no indicamos aquí un nombre, la copia del archivo o directorio tendrá el mismo nombre que el archivo o directorio original. Por ejemplo, si aquí le indicamos que vamos a copiar un archivo que está dentro de una carpeta llamada carpeta, que está ubicada en el mismo directorio que el script 1, este archivo se llamará hola.txt y le diremos que como ruta de la copia se guardará dentro del mismo directorio donde esté ubicado el archivo script1. Fijaros que no le pongo un nombre a la copia. Eso quiere decir que automáticamente cuando se haga la copia se llamará igual que el archivo original.
A continuación haré otra copia de este mismo archivo pero en lugar de guardarlo en el escritorio, lo guardaré en la misma carpeta donde esté ubicado el archivo, pero la copia la llamaré hola copia 2. Guardo los cambios, creo la carpeta que se llamará carpeta. Dentro de esta carpeta generaré el archivo hola txt ejecutaré el script y como podéis ver se ha creado el archivo hola txt en el escritorio, que es en el mismo directorio donde está ubicado el script, como hemos dicho aquí, y aquí dentro de carpeta se ha creado una copia del archivo hola txt llamada hola copia 2 txt, como hemos dicho aquí. Si vamos a duplicar un directorio que contenga otros subdirectorios o archivos, debemos colocar al comando cp la opción -r de esta forma. De esta forma, la instrucción cp copiará el directorio, por ejemplo, carpeta, y todo el contenido que tenga este directorio. Si en lugar de copiar queremos mover ficheros o directorios, utilizaremos el comando mv de Linux. Su sintaxis es mv ubicación del directorio o fichero que queremos mover y el nombre del archivo o directorio que queremos mover. Un espacio en blanco. Aquí colocamos la ruta donde queramos mover el archivo o directorio y de forma opcional podemos colocar aquí el nombre que tendrá cuando hayamos movido el archivo o directorio. Por ejemplo, si aquí colocamos un nombre, automáticamente cuando movamos este archivo o directorio cambiará de nombre. Si no colocamos un nombre, cuando se mueva este archivo o directorio conservará el nombre original. Si estamos moviendo un directorio que contenga en su interior otros directorios o archivos, para que estos directorios o archivos también se muevan, en la instrucción mv deberemos añadirle la opción -r de esta forma. El comando wc nos proporciona información sobre un archivo. La información que proporciona esta instrucción se muestra distribuida en 3 columnas. La primera son la cantidad de líneas que contiene el archivo, la segunda la cantidad de palabras y la tercera columna los bytes que ocupa este archivo. La sintaxis de esta instrucción es wc opciones ruta del archivo. El apartado opciones es opcional y puede contener cualquiera de las opciones siguientes.
menos L muestra el número de líneas que contiene el archivo. Menos C muestra los bytes que contiene el archivo o que ocupa el archivo. Menos M muestra la cantidad de caracteres que tiene el archivo. Menos L mayúscula muestra la cantidad de caracteres que tiene la línea más larga del archivo. Y menos W muestra el número de palabras que tiene el archivo. Su funcionamiento dentro del script podría ser una cosa similar a esta. Por ejemplo, le indicamos que nos muestre el número de palabras que tendrá el archivo. Y el archivo será el archivo donde estamos ejecutando el script. Guardamos y ejecutamos. Como podéis ver, se nos ha mostrado el número de palabras que tiene el archivo y el nombre del archivo. Lo último que veremos en este tema será cómo modificar el contenido de un archivo mediante código. Para ello utilizaremos la herramienta sit o set. El funcionamiento básico de esta herramienta es el siguiente. Para borrar una línea de un fichero lo podemos hacer de estas formas. Si queremos eliminar una línea específica indicando la posición que ocupa dentro del archivo, por ejemplo, queremos eliminar la línea 1, la línea 2, la línea 3, etc., lo podemos hacer de esta forma. Sit menos I, comillas simples, y aquí colocamos el número de línea que queremos eliminar junto a la letra D. Por ejemplo, aquí eliminaremos la línea que ocupa la posición 4 dentro del archivo. Y aquí colocamos la ruta del archivo junto al nombre del archivo que queramos realizar la modificación. Si colocamos sit menos I, comillas simples, y por ejemplo un 2,5 y una letra D y la ruta del archivo, estaríamos diciendo que en este archivo queremos eliminar desde la línea 2 hasta la 5, es decir, todas las líneas que están entre la 2 y la 5, incluida la 2 y la 5. Si colocamos esta misma instrucción, pero le indicamos aquí, en lugar de un 5, un símbolo del dólar, le estaríamos diciendo que dentro de este archivo queremos eliminar todas las líneas que están desde la línea 2 hasta el final del archivo. Y si en lugar de colocar esto, colocamos esto, le estaríamos diciendo que queremos eliminar todas las líneas que contengan la cadena de texto que indiquemos aquí, dentro del apartado cadena. Para modificar el contenido de una línea lo haremos así. Sit menos I, comillas simples, dentro
de estas comillas simples colocamos la cadena a buscar. Dentro de cada línea buscará esta cadena y cuando la encuentre modificaremos una palabra dentro de esa línea por otra palabra. Hacemos un espacio en blanco, colocamos una S, una barra inclinada y aquí colocamos el texto dentro de cada línea que se encuentre con la cadena a buscar, el texto que será modificado por otro texto. Este texto será el texto que sustituirá al viejo texto. Barra inclinada, una G y la ruta del archivo que queremos modificar. Esta expresión busca las líneas que contengan el texto colocado en el apartado cadena a buscar y cuando encuentre este texto dentro de cada cadena, en esa cadena que haya encontrado sustituirá el texto que hayamos dicho aquí por el nuevo texto. Esta herramienta es mucho más compleja, pero para no alargar la explicación no entraremos en más detalle. Bash y Linux permiten realizar más acciones sobre archivos y directorios, pero para no alargar este tema dejaremos esta explicación aquí. Bueno, hasta aquí este primer tema del capítulo 11 llamado Gestión directorios y archivos, donde hemos explicado la gestión más básica sobre los archivos y directorio. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tema. Hola, bienvenidos a este segundo tema del capítulo 11 llamado Permisos en archivos y directorios. En este tema explicaremos de forma genérica el sistema de permisos de Linux para luego poderlo aplicar sobre la gestión de archivos y directorios en Bash. Lo primero que debemos tener en cuenta cuando vayamos a trabajar con permisos es que cualquier usuario del sistema pertenece a uno o más grupos de usuarios creados en el sistema. Por defecto, cualquier usuario que genere un nuevo archivo o directorio será el propietario de ese archivo o directorio y el grupo de ese usuario será el grupo de usuario al que estará asociado el archivo o directorio. Por lo tanto, ese propietario o ese grupo de usuarios tendrá acceso total a este archivo o directorio. Si se quiere cambiar el propietario de un archivo o directorio, ejecutaremos esta instrucción. Aquí colocamos el nombre del nuevo usuario que será el nuevo propietario del archivo o directorio, espacio en blanco y colocamos el nombre y ruta del archivo o directorio que queremos cambiar ese propietario. Al cambiar de propietario también se cambia el grupo de usuarios del archivo o directorio por el que tenga el nuevo propietario. Los permisos de cada archivo o directorio se pueden especificar sobre tres tipos de entidades, es decir, sobre el usuario propietario, sobre el grupo asociado al archivo o directorio. Esto quiere decir que se aplicarán a los usuarios de ese grupo. O también los permisos se pueden especificar a la entidad llamada otros usuarios. Para asignar permisos a un archivo o directorio usaremos la instrucción chmod de esta forma. Aquí colocamos los permisos que queremos asignar a un archivo o directorio y aquí la ruta y nombre del archivo y directorio al cual queremos aplicar los permisos.
A cada archivo o directorio se le puede asignar un tipo de permiso diferente para cada entidad que hemos mencionado anteriormente. Estos tipos de permisos son lectura, escritura y ejecución. Los tipos de permiso se pueden asignar de dos formas. Una forma consiste en utilizar esta codificación de caracteres. Una R para asignar permisos de lectura. Una W para asignar permisos de escritura. Y una X para asignar permisos de ejecución. Para indicar a qué entidad se asignan los permisos, utilizaremos estos caracteres. Una U para asignar permisos al usuario propietario. Una G para asignar permisos al grupo al que pertenece este archivo o directorio. Y una O para asignar permisos a otros usuarios que no sean ni propietario ni pertenezcan al grupo de usuarios del archivo o directorio. De esta forma, si queremos asignar en un archivo o directorio permisos a una entidad, utilizaremos el signo de más. Y para quitar estos permisos, utilizaremos el símbolo menos. Por ejemplo, si yo ejecuto chmod g más rw y nombre ruta archivo, lo que estoy haciendo es asignar permisos de lectura y escritura a los usuarios del grupo al que pertenece este archivo. En cambio, si yo asigno estos permisos, estoy quitando el permiso de ejecución al grupo de usuarios del archivo y al usuario propietario del archivo, porque está marcado con G, que hace referencia al grupo de usuarios, y la U hace referencia al propietario del archivo. En cambio, si yo ejecuto chmod más x, aquí estaríamos diciendo que asignamos el permiso de ejecución a todas las entidades del archivo, es decir, al usuario propietario, al grupo de usuarios del archivo y al resto de usuarios. Otra forma de asignar permisos es mediante codificación numérica octal. Esta codificación funciona de la siguiente forma. Está compuesta por 3 dígitos. El primero hace referencia a permisos sobre el propietario. El segundo, los permisos sobre los usuarios que pertenecen al mismo grupo que el archivo o directorio. Y el tercer dígito, a los permisos del resto de usuarios. Y a la hora de especificar los tipos de permisos, se asigna mediante estos valores. Con el valor 0 estamos indicando que esta entidad no tiene ningún permiso sobre el archivo o directorio.
Con un valor de 1 indicamos que esta entidad tiene permisos, pero solo de ejecución. Con un valor de 2 estamos indicando que esta entidad solo tiene permisos de escritura. Con un valor de 3 estamos indicando que esta entidad tiene permisos de escritura y ejecución. Con un valor de 4 estaremos indicando que esta entidad tiene permisos de solo lectura. Con un 5 estaremos diciendo que esta entidad tiene permisos de lectura y ejecución. Con un 6 estaremos diciendo que esta entidad tiene permisos de lectura y escritura. Y con un 7 estaremos diciendo que esta entidad tiene permiso de acceso total al archivo o directorio. La forma de expresar este tipo de asignación de permisos sería una cosa similar a esta. Por ejemplo, en el primer dígito, si colocamos un 4, le estaríamos diciendo que el usuario propietario tiene solo permisos de lectura. Si colocamos un 6 en el segundo dígito, indicamos que el grupo de usuarios de este archivo o directorio tiene permisos de lectura y escritura. Y si colocamos un 0, le estaremos diciendo que el resto de usuarios no tiene ningún permiso sobre este tipo de archivo o directorio. Por ejemplo, si queremos asignar permisos a un archivo o directorio usando el chmod y este tipo de codificación, podríamos hacerlo de esta forma. Chmod y aquí los permisos. Por ejemplo, si colocamos un 7, le estamos indicando que el usuario propietario tendrá permiso de acceso total. Si colocamos un 5, le diremos que el grupo de usuarios del archivo o directorio tendrá permisos de lectura y ejecución. Y si colocamos un 1, le estamos diciendo que el resto de usuarios solo tendrá permisos de ejecución. Entonces hacemos un espacio en blanco y colocamos la ruta y nombre del archivo o directorio. Si ejecutásemos esto en una consola, automáticamente Bash asignaría estos permisos a este archivo o a este directorio. La forma que tiene Linux de mostrar los permisos de un archivo o directorio es esta. Como podéis observar, Linux divide los permisos en 3 grupos: 1, 2
y 3. Estos tres grupos hacen referencia a cada entidad que le podemos asignar permisos. Al primer grupo hace referencia al usuario propietario, al segundo grupo hace referencia al grupo de usuarios asociado al archivo y al tercer grupo hace referencia a la entidad llamada resto de usuarios. Y si os fijáis, cada grupo tiene tres caracteres. El primer carácter hace referencia, como podéis ver, al permiso de lectura. Al segundo hace referencia al permiso de escritura. Y el tercer carácter hace referencia al permiso de ejecución. Como podéis ver aquí también hay tres caracteres y aquí hay tres caracteres. Pero si os fijáis, aquí en lugar de una W hay una raya. Esto quiere decir que este permiso, el permiso de escritura, no está asignado a esta entidad. En este caso, podríamos decir que el permiso de escritura no está asignado al grupo de usuarios asociado a este archivo. Y aquí igual, el permiso de escritura no está asignado a los otros usuarios. Los tipos de permisos tienen un comportamiento diferente dependiendo si se aplican sobre un archivo o directorio. El comportamiento de los permisos sobre un fichero es el siguiente. El permiso de lectura permite a los usuarios ver o leer el contenido de ese archivo. El permiso de escritura permite a los usuarios modificar el contenido del fichero. El permiso de ejecución implica que los usuarios podrán ejecutar ese archivo. No hay que confundirlo con ejecutar y abrir. La ejecución lo hacen, por ejemplo, los scripts que realizan una acción, pero no los documentos de texto plano, que solo muestran el texto de su interior. El comportamiento de los permisos sobre los directorios es el siguiente. El permiso de lectura permite solo ver el contenido del directorio, es decir, los archivos y subcarpetas que contenga. El permiso de escritura permite a los usuarios eliminar y crear carpetas y archivos en su interior. El permiso de ejecución indica a los usuarios que pueden acceder al directorio. Un último apunte sobre los permisos es que se asignan a un perfil de usuario, pero esto no significa que sean personas físicas. Linux permite que el proceso de un programa o herramienta se asigne a un perfil de usuario. De esta forma se le puede aplicar permisos a ese proceso o herramienta. A continuación crearemos un script de ejemplo para ver en funcionamiento lo que acabamos de explicar. Y como siempre, cuando creamos un script, colocamos la línea bin bash. A continuación le diremos al script que acceda al escritorio del usuario y Canonsoft. Y que nos muestre en forma de lista todos los directorios y archivos que hay en el escritorio junto a los permisos de cada archivo y directorio y el nombre del propietario de cada archivo y directorio y grupo de usuarios asignados. Colocamos una línea separadora entre listado y listado y a continuación asignamos permisos al usuario propietario de lectura, escritura y ejecución sobre el archivo que hay en el escritorio llamado archivo 1
.txt. Con la instrucción ls mostraremos el listado de archivos y directorios que hay en el escritorio junto a los permisos de cada archivo y directorio y el nombre de usuario, propietario y grupo de usuarios al que pertenece. Colocamos la línea separadora entre listado y listado y a continuación asignamos permisos de tal forma que quite al usuario propietario del archivo permisos de escritura. Ejecutamos la instrucción ls para mostrar el listado de archivos y directorios con su correspondiente permisos y colocamos otra línea separadora. A continuación ejecutamos el chmod para asignar permisos pero mediante codificación octal. Por ejemplo, 606. Con esto le diremos que el usuario propietario tendrá permisos de lectura y escritura. El grupo de usuarios no tendrá permisos y el resto de usuarios tendrá permisos de lectura y escritura. Ejecutamos el ls para mostrar el listado de archivos y permisos y colocamos la línea separadora. Y a continuación, mediante el chmod y la codificación octal, asignaremos permiso de acceso total a todas las entidades con el 777. Mostramos el listado de archivos y directorios con su correspondiente permisos. Colocamos el exit guardamos el archivo en el escritorio como script1 y aquí en el escritorio crearemos un archivo llamado archivo1.txt que será con el que trabajaremos. Abriremos la consola y ejecutaremos el script. Como podéis ver, el archivo 1, que es este, tenía inicialmente para el usuario propietario permisos de lectura y escritura. Para el grupo de usuarios, permisos de escritura y lectura. Y para el resto de usuarios, permisos de lectura. Aquí, en la segunda ejecución, le hemos dicho que para el usuario propietario le asigne todos los permisos. ¿Veis? Aquí RWX. Por lo tanto, aquí
el usuario propietario tendrá los permisos de lectura, escritura y ejecución, y el resto de elementos o entidades no han cambiado sus permisos. En la siguiente ejecución le hemos dicho que el usuario propietario ya no tendrá permisos de escritura. Como podéis ver aquí, le hemos dicho U-W. Si miramos aquí, el usuario propietario ya no tiene permisos de escritura. Si lo comparáis, aquí tiene RWX, aquí solo tiene R y X. En el siguiente asignación de permisos, le hemos dicho que el usuario propietario con un 6 tendrá permisos de lectura y escritura. El grupo de usuarios no tendrá ningún permiso, como podéis ver aquí, y el resto de usuarios tendrá permisos de lectura y escritura. Como podéis ver aquí, le hemos asignado un 6. En la siguiente ejecución le hemos dado a todas las entidades un permiso de acceso total con un 777. Y como podéis ver aquí, todas las entidades tienen asignado todos los permisos. Bueno, aquí damos por concluido este segundo tema del capítulo 11, donde hemos explicado los permisos que usa Linux para la gestión de ficheros y que nos resultará útil cuando vayamos a trabajar en nuestro script. Hola, bienvenidos al tema 3 del capítulo 11, llamado Comparar archivos y directorios. En este tema hablaremos de las diferentes posibilidades que tenemos para comparar archivos y directorios. Podemos hacer comparaciones analizando las propiedades del archivo o directorio o bien analizando su contenido. Las propiedades de un archivo o directorio ofrecen un gran abanico de posibilidades para realizar comparaciones, y esto es gracias a los operadores de comparación, que pueden utilizarse en cualquier estructura if. Estos operadores de comparación son: con el operador de comparación "-e", si el elemento que nosotros indiquemos es un archivo o directorio y existe en el sistema, se cumplirá la condición. Por ejemplo, crearemos un script para mostrar el funcionamiento de este operador de comparación colocando un if. Colocamos el operador de comparación y le indicamos la ruta y el nombre del elemento que queremos comparar. Puede ser el nombre de un directorio o un archivo. Nosotros colocaremos el nombre de un archivo que no existe en el sistema. Por ejemplo, archivo 1.txt. Este archivo no existe, por lo tanto, no se cumplirá la condición. Aquí le diremos que si no se cumple, que muestre este mensaje. Guardamos el archivo en el escritorio con el nombre script1
Si ejecutamos el script, como podéis ver, nos muestra el mensaje archivo no existe. Como hemos comentado, le he hecho referencia a un archivo que no existe en el sistema. Ahora yo haré referencia al archivo de este mismo script. Por lo tanto, este archivo sí que existe. Guardamos los cambios. Y si yo ahora ejecuto, como podéis ver, me dice que sí existe, porque estoy haciendo referencia al archivo que contiene este mismo script. Con el operador de comparación "-f", indicamos que si el elemento que hayamos indicado es un archivo y existe en el sistema, entonces se cumplirá la condición. Para verlo en funcionamiento, modificaremos el script anterior y en lugar de colocar "-e", colocamos "-f". Y aquí le indicamos si es un archivo o no es un archivo. Guardamos los cambios y ejecutamos. Como podéis ver, nos indica que es un archivo porque se cumple la condición, porque es un archivo. En cambio, si yo aquí, en lugar de script 1, le indico que ejecute el directorio donde estamos, que es el escritorio, aquí le estamos indicando que analice el directorio donde estamos actualmente, en este caso el escritorio, y como es un directorio, no cumplirá la condición. Como podéis ver aquí, no es un archivo. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo referencia al directorio de trabajo actual. Con el operador de comparación "-d", le estaremos diciendo que si el elemento que nosotros indiquemos al operador de comparación es un directorio y existe, entonces la condición se cumple. Para verlo en funcionamiento, modificaremos el script anterior. Por ejemplo, aquí modificamos "-f" por "-d". Aquí, como hemos dicho antes, esto hace referencia al directorio de trabajo actual. Aquí indicamos que nos muestre este mensaje en caso que se cumpla la condición y en caso que no se cumpla, que muestre este mensaje. Guardamos los cambios y ejecutamos el script.
como podéis ver, nos muestra que es un directorio. ¿Por qué? Porque estamos haciendo referencia al directorio de trabajo actual. Si yo aquí coloco el nombre del archivo donde está ubicado el script, guardo y ejecuto, entonces me dirá que no es un directorio. ¿Por qué? Porque es un archivo. Con el operador de comparación -s, estamos indicando que ese elemento indicado es un archivo que no tiene un tamaño de 0 bytes, es decir, que no está vacío, se cumplirá la condición. Para verlo en funcionamiento, modificaremos el script anterior y en lugar de colocar un "-d", colocaremos un "-s". Y aquí, si se cumple la condición, le diremos que muestre el mensaje y si no cumple la condición, aquí compararemos el archivo script1. Como tiene contenido, se cumplirá la condición. ¿Ves? Tiene contenido. Si yo aquí, en el escritorio, creo un documento vacío con el nombre hola.txt, como este archivo está vacío, si hago referencia aquí en el script, guardo los cambios y ejecuto el script, me dirá que este archivo no tiene contenido. Si queremos saber el tamaño en bytes de un fichero o directorio, usamos el comando stat de Linux. Su sintaxis sería esta. Stat espacio -c espacio símbolo de porcentaje, una S minúscula, espacio, y entre comillas colocamos la ruta y nombre del fichero o directorio. Por ejemplo, nosotros colocamos aquí el archivo script1. Si queremos guardar el resultado que nos da esta expresión, deberemos colocarla entre dos acentos y luego o bien la podemos mostrar por pantalla o guardarla en una variable. Por ejemplo, en la variable var1. Y si ahora queremos, podemos mostrar el contenido de var1 que corresponde a los bytes que ocupa el archivo script1. Si guardo los cambios
y vuelvo a ejecutar. Como podéis ver, aquí se muestra 141, que son los bytes que ocupa el archivo script1. Con el operador de comparación "-r", estamos diciendo que si el elemento indicado tiene permisos de lectura, entonces la condición se cumple. Por ejemplo, si aquí modificamos el script y en lugar de "-s" le indicamos "-r", y aquí, si se cumple la condición, le diremos permisos lectura, y aquí no tiene permisos de lectura. Guardamos los cambios. Si ejecutamos, nos están diciendo que tiene permisos de lectura. Si hacemos una comprobación con el comando ls, aquí podemos ver que tiene permisos de lectura. Con el operador de comparación "-w", estamos indicando que si el elemento indicado tiene permisos de escritura, entonces se cumple la condición. Para verlo en funcionamiento, modificaremos el script anterior. Y si en lugar de decirle "-r" le indicamos "-w", guardamos los cambios. Aquí le indicamos permisos de escritura, y aquí no tiene permisos escritura. Guardamos los cambios, ejecutamos, aquí podéis ver que nos indica que el archivo tenemos permisos de escritura. Como podéis ver aquí, tenemos aquí permisos de escritura porque somos el propietario del archivo. Con el operador de comparación "-x", le estamos indicando que si el elemento que nosotros indicamos tiene permisos de ejecución, entonces se cumple la condición. Para verlo en funcionamiento, modificaremos el script anterior y en lugar de "-w" colocaremos "-x". Aquí colocamos el texto "permisos ejecución", y aquí no tiene permisos ejecución. Guardamos los cambios, abriremos la consola y ejecutaremos el script. Nos está diciendo que no tenemos permisos de ejecución sobre este archivo. Si lo comprobamos, como podéis ver, aquí no tenemos permisos de ejecución.
Y os preguntaréis, ¿cómo es posible que ejecutemos un archivo si no tenemos permisos de ejecución? Pues fijaros que aquí estoy ejecutando el script 1 indicando aquí la palabra bash. Esto estoy diciendo que se está ejecutando el archivo mediante la consola bash, es decir, mediante un usuario llamado bash que tiene el sistema que sí tiene permisos de ejecución. Si yo en lugar de colocar bash coloco script 1, mira lo que me dice, permiso denegado, porque no tenemos permiso de ejecución. Pero ejecutando esto así, estaríamos ejecutando el script a través de un usuario llamado bash que sí tiene permisos de ejecución. Con el operador de comparación menos o mayúscula, indicamos que si la persona que ejecuta la instrucción o script es el propietario del directorio o fichero que estamos comprobando, la condición se cumple. Para verlo en funcionamiento, modificaremos el script anterior y en lugar de colocar "-x", colocamos "-o" mayúscula. Y aquí le diremos que muestre es el propietario y aquí no es el propietario. Guardo los cambios. Si ejecuto, como podéis ver, me está diciendo que yo soy el propietario. Si lo comprobamos, como podéis ver aquí, nos está diciendo que el propietario y el grupo asociado al archivo es iCanonSoft, que es el usuario que está ejecutando el script, como podéis ver aquí. Con el operador de comparación "-g" mayúscula, estamos diciendo que si el grupo de usuarios del fichero o directorio que estamos comparando es igual que el de la persona que ejecuta la instrucción o script, entonces se cumple la condición. Para verlo en funcionamiento, modificaremos este script indicando aquí, en lugar de "-o", "-g". Guardamos los cambios. Y aquí le diremos mismo grupo diferente. Guardo los cambios, ejecuto. Nos está diciendo que este archivo llamado script1 tiene el mismo grupo que
la persona que está ejecutando el script. Como podéis ver aquí, que nos está diciendo que el grupo asociado a este archivo es incanansoft, que corresponde a la persona o usuario que está ejecutando el script. El operador de comparación menos n mayúscula nos indica que si el elemento especificado fue modificado desde la última lectura, entonces se cumplirá la condición. Con el operador de comparación menos nt, si comparamos dos elementos, si el primero es más reciente que el segundo, se cumple la condición. En cambio, con el operador de comparación menos ot, estamos indicando que si comparamos dos elementos, si el primero es más antiguo que el segundo, entonces la condición se cumple. Además de hacer comparaciones de ficheros y directorios basándonos en sus atributos, también podemos comparar ficheros dependiendo de su contenido. Y esto lo haremos con la instrucción diff, que permite comparar dos archivos línea a línea detectando las diferencias entre ambos. Su sintaxis básica es esta. Diff ruta más nombre del archivo 1 espacio ruta más nombre del archivo 2. La ejecución de esta sentencia mostrará el contenido diferente indicando con el símbolo menor que para el contenido del archivo 1 y con el símbolo mayor que para el contenido del archivo 2. Si los archivos son iguales, no se muestra nada. Por ejemplo, si yo creo una copia de este archivo, la llamo script2 la modifico un poco, por ejemplo, elimino estas líneas, guardo los cambios si yo aquí en el script coloco diff nombre del archivo 1, que sería script1 espacio en blanco, y coloco el nombre del archivo script2, guardo los cambios y ejecuto,
como podéis ver, se ha mostrado con este signo, ¿vale? Las diferencias, ¿vale? Se muestra con estos símbolos las diferencias que hay entre los dos archivos. Con este símbolo hace referencia al contenido que hay en script1, que es el archivo 1, el que está puesto en primer lugar, aquí. Y con estos signos hace referencia al contenido que es diferente en el archivo 2, que es en el script 2, porque ocupa segunda posición. Si a esta instrucción le indicamos el parámetro "-b", por ejemplo aquí, hace una comparación pero eliminando espacios en blanco. El comando cmp hace una comparación igual que diff, pero a nivel de byte. Y su sintaxis es esta. Como podéis ver, es muy similar a la instrucción diff. Bueno, aquí daremos por concluido este tercer tema, donde hemos explicado cómo podemos comparar archivos y directorios mediante atributos o contenidos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Una vez finalizado este capítulo, a continuación os dejo en este mismo vídeo o en la descripción del mismo un listado de vídeos recomendados que podréis visitar haciendo clic sobre ellos, o también podréis visitar mi sección de vídeos situada en mi perfil para ver todos mis vídeos disponibles.